Así que bueno, para arrancar este pequeño repaso respecto del bombeo mecánico nomás, recordemos que es el sistema con la segunda mayor eficiencia de todos los sistemas de producción petrolera. El PCP es obviamente el más eficiente, pero el bombeo mecánico le sigue, ¿sí? Y el bombeo mecánico en realidad es el más usado a nivel mundial, que no tiene mucho que ver con su eficiencia, sino más que nada con los las distintas posibilidades de uso que posee. Recordemos que habíamos dividido el sistema en una configuración, digamos, doble, una parte que se encontraba en la superficie, que era el motor, y en el subsuelo se encontraba todo lo respectivo a la bomba de producción. Dentro de las geometrías del sistema de superficie teníamos dos tipos, la clase 1 y la clase 3, también llamada la clase 1 tipo convencional o equipo A y B convencional, y la clase 3 era el equipo Mark II. ¿Bien? Habíamos estado hablando un poquito del tema de las aceleraciones y velocidades sin entrar mucho en detalle porque es bastante complejo, pero habíamos dicho que de estos sistemas el mejor era el Mark II porque en la carrera ascendente ayudaba más a sacar el fluido que el equipo convencional, digamos, básicamente. Después habíamos hablado un poquito, muy por encima, del equipo Rotaflex, que es este equipo, digamos, bastante particular con respecto a los demás, no tiene mucho que ver con el A y B, pero el principio de funcionamiento es básicamente el mismo, un sistema que sube y baja, gracias a un pequeño motor y una cadena que se encuentra a lo largo, o sea, el motor abajo y la cadena a lo largo de toda esa torre que forma el equipo Rotaflex. Habíamos mencionado que este era en realidad el equipo de bombeo mecánico con mejor eficiencia de todos, pero que es muy poco usado debido a que presenta un costo adicional. Y después habíamos hablado del funcionamiento del sistema de superficie, que lo vamos a englobar en este pequeño gráfico que yo les había hecho. Recordemos que teníamos un motor, este motor puede ser a combustión interna o puede ser eléctrico, cualquiera sea. La idea es que este motor, mediante la energía que nosotros le damos o el combustible que le demos, va a convertir eso que yo le estoy ingresando en un movimiento, que siempre va a ser un movimiento de rotación. ¿Bien? Ese movimiento de rotación se transmite hacia un reductor mediante una serie de correas. En unas correas con unas poleas, el motor va a tener una polea, el reductor va a tener otra polea y entre sí se conectan mediante una correa. Nada más. El reductor va a tener un eje rápido, que es el que va a estar conectado al motor, y un eje lento, que acá yo le puse eje rápido, pero es eje lento también. Un eje lento que es por donde va a salir el movimiento. Recordemos que un reductor es básicamente lo mismo que una caja de cambios de un vehículo, ¿sí? Es decir, lo que permite hacer es reducir la velocidad para aumentar la energía o el trabajo, que también se llama en física, básicamente la energía que puede utilizar el sistema. Recordemos que como el equipo de bombeo mecánico me va a sacar petróleo de un pozo y me va a levantar mucho peso, yo necesito velocidad, yo necesito mucha fuerza para levantar ese peso. Por eso ocupo un reductor. Al eje lento se conectaban la manivela y la biela, ¿sí? Eran estos dos elementos, recordemos, que permitían convertir el movimiento de rotación en un movimiento alternante, que yo les había mencionado que se llamaba, o movimiento de sub y baja. ¿Sí? Movimiento de sub y baja. La biela se conecta al balancín, que gracias a ese punto de apoyo que puede estar o atrás o en el medio, dependiendo si es Mark II o convencional respectivamente, esa viga balancín va a hacer que el movimiento se transmita hacia la cabeza de mula al estrobo y del estrobo a través de la cruceta colgadora
al vástago pulido, la sarta de varillas y el pistón de la bomba, que es el que se conecta con la sarta de varillas. ¿Bien? Básicamente ese es el funcionamiento del equipo de superficie. Bien, acá tenemos el motor con las correas que van por acá atrás. Esperen que lo marque. Las correas que van por acá serían el cubre correa. Este sería el eje rápido del reductor. Volvemos a lo mismo, el eje rápido del reductor. Y este es el eje lento del reductor, que es donde va conectada la manivela. Bien. Esta sería la manivela. Esta es la biela. ¿Sí? Esta sería la viga con su punto de apoyo, que en este caso es convencional porque está en el medio. La cabeza de mula, el estrobo que se alcanza a ver allí, esos cablecitos. La cruceta que está justo ahí también donde redondeé. Y ahí para abajo el vástago pulido. ¿Sí? Si lo vemos en más detalle sería esto. Este es el estrobo, la cruceta y el vástago pulido que bueno, sale por acá arriba y también se ve por acá abajo. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguien iba a preguntar algo? Bien. Seguimos entonces. Bueno, acá está el resumencito. Algunas consideraciones a tener en cuenta que habíamos visto. El freno. El freno se encontraba en el eje rápido del reductor. Bien. Para poder frenar el sistema, el motor tiene que estar apagado. Yo no puedo frenar el sistema IV con el motor encendido porque va a haber, digamos, un encuentro de fuerzas contrarias. O sea, un motor que me quiere acelerar el eje rápido, el freno que me lo quiere frenar y en definitiva se van a romper los dos. Entonces, para evitar eso se tiene que frenar con el equipo apagado y siempre los contrapesos tienen que quedar verticales, o sea, tienen que quedar hacia arriba, ¿sí? Apuntando hacia arriba. ¿Por qué? Porque si quedan hacia abajo, cuando yo quiero arrancar de vuelta el motor, lo primero que tiene que hacer el motor apenas prende es tratar de levantar los contrapesos. Y eso le produce muchos esfuerzos que terminan quemando el motor. ¿Bien? Quemando en caso de ser eléctrico o rompiendo entero en caso de ser a combustión. ¿Bien? Entonces, para evitar esto, siempre los contrapesos hacia arriba. Pero hay que tener cuidado porque si los contrapesos quedan hacia arriba, ninguna persona tiene que acercarse a esos contrapesos porque se pueden caer y obviamente que el final no es nada bueno. ¿Sí? Bueno, los golpes por minuto, que eso es una tablita nomás. Y por último el nombrecito que habíamos visto, ¿sí? La nomenclatura del equipo de superficie. En primer lugar, la letra que me simboliza el tipo de equipo, que puede ser convencional, Mark II, neumático o Rotaflex. Después el primer número, ¿sí? Que sería ya el segundo símbolo, es la capacidad del reductor en miles de PSI. Bien. El segundo número sería este, que ya nos determina la capacidad estructural del equipo de superficie expresado en cientos de libras. Cuando hablo de capacidad estructural es básicamente qué peso soporta el equipo. ¿Bien? Se mide en libras. La libra es una unidad de peso yankee, pero una unidad de peso. Y por último, el último número que nos determina la carrera máxima del equipo, es decir, esta distancia que puede recorrer la cabeza de mula desde arriba hacia abajo, ¿sí? Y desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba, ¿sí? Sub y baja. Esa es la carrera máxima del equipo, que en este caso sería 168 pulgadas, la expresión pulgadas. ¿Sí? Bien, y eso es lo que habíamos visto en la primera clase. La primera clase que vimos esta unidad. Fue un repasito general para ahora poder entrar después en esto otra vez, también muy rápido, y ya pasar a lo que sería dinamometría. ¿Alguna duda?
¿Algo que quieran preguntar? Bien, buenísimo. Con el tema de la bomba de profundidad, nosotros habíamos hablado de que habíamos dividido el equipo o la configuración se dividía en dos partes. Un sistema de superficie, que es el sistema de potencia básicamente, y el sistema de fondo, que es la bomba de profundidad. Bien. La bomba de profundidad es básicamente esto que ustedes ven acá. Está compuesta de manera, como digo, muy básica por un barril, que va a ser el cuerpo de la bomba, un pistón, que es el que está conectado a la sarta de varillas y que me va a ayudar a producir, y dos válvulas, una en el barril y otra en el pistón. La válvula del barril se llama válvula de pie, ¿bien? O válvula fija, mientras que la válvula del pistón se llama válvula viajera o válvula móvil. La pueden encontrar de las dos maneras, ¿sí? Y ustedes le pueden decir como quieran, siempre y cuando no se las confundan una con la otra. ¿Sí? Pero válvula de pie, la que se encuentra en el barril, válvula viajera, la que se encuentra en el pistón. Y básicamente el sistema de producción funciona gracias a que el pistón sube y baja, y eso provoca la apertura y el cierre de estas válvulas, permitiéndome sacar fluido. ¿Cómo es esto? Fíjense, acá tenemos la carrera ascendente. ¿Sí? Esta que ven acá es la carrera ascendente, es decir, hacia arriba, ascendente. ¿Sí? ¿Y qué pasa? El pistón está lleno de petróleo, entonces cuando quiere subir, ¿bien? El petróleo ejerce un peso sobre la válvula viajera y se cierra. El pistón al ir subiendo genera un efecto de succión y hace que la válvula de pie se abra, es decir, se levante. Y eso provoca que el petróleo ingrese al barril ahora. ¿Bien? Cuando el pistón llega hacia la parte superior del barril, que ya no puede pasar más de allí, ahora le toca bajar, le toca la carrera descendente, que es la que tenemos acá abajo, ¿sí? Fíjense. La carrera descendente pasa lo contrario. Ahora el pistón que va hacia abajo, ¿sí? Si bien no va vacío, como dije, porque no es que llega hasta la superficie, el pistón llega solamente hasta el tope del barril. Y sí, ha salido un poco de fluido, pero cuando baja no baja vacío, todavía tiene fluido. Pero ¿qué pasa? Al bajar, el fluido que estaba dentro del barril se va a querer meter adentro del pistón. Y lo hace porque abre la válvula. Y a su vez, la válvula de pie se cierra porque el pistón va hacia abajo, ejerce una pequeña presión y la válvula se cierra, queda allí, cerrada, sin moverse. Y es así como produce el sistema de bombeo mecánico. En la carrera ascendente saca petróleo y llena el barril. Y en la carrera descendente no saca petróleo y llena el pistón. ¿Se entiende? Para que después en la próxima carrera ascendente siga sacando petróleo. Por lo tanto, produce, y esto se lo comenté la semana pasada, produce de manera intermitente. ¿Qué quiere decir esto? Que produce, digamos, solamente en las carreras ascendentes. En las carreras descendentes el sistema no produce petróleo. ¿Sí? Bien. Después hemos estado hablando un poquito del nombre de la bomba, que esto ya mucho detalle. Si bien está bueno que lo vean, tampoco es importante que se lo aprendan de memoria, ¿sí? Porque lo tengan la mirada y más o menos sepan cómo está compuesto el nombre. Después hemos estado hablando también de las bombas, de los tipos de bombas que nosotros podemos insertar en un pozo. Estas bombas, por lo general, estamos hablando que dentro del bombeo mecánico, existen dos tipos de bombas, las bombas de tubing y las bombas insertables. Primero
recordando un poquito lo que era la bomba de tubing, yo les había comentado que era una bomba que se acoplaba a la sarta de tubing, es decir, el barril de la bomba forma parte de la sarta de tubing como si fuese un tubing más, es decir, si lo dibujo sería la sarta de tubing, termina la sarta de tubing y empieza el barril de la bomba, ¿sí? Acoplado directamente al final de la sarta de tubing, ¿sí? Como si fuese un tubing más. ¿Qué ventaja tienen estas bombas? Eh, Son buenísimas porque me permiten producir más, ¿sí? Porque son más anchas, tienen un diámetro mayor, eso me permite producir un poquito más. ¿Qué desventaja tiene? Bueno, primero que nada, para que se den una idea, cuando yo bajo estas bombas, cuando las estoy instalando, es lo primero que tengo que meter al pozo. Voy metiendo bomba, le enrosco el primer tubing y después empiezo a meter toda la otra sarta de tubing hasta llegar a la profundidad. Una vez hecho esto, se tiene que bajar, acoplarle la válvula fija, ¿sí? Y después se baja el pistón, ¿bien? Ya listo para usar. Bien, eso sería más o menos cómo se tiene que bajar. El tema es, la gran desventaja que presenta esta bomba es que si yo llego a tener alguna ruptura en el barril, ¿sí? Tengo que sacar todo, ¿bien? Porque si se me llega a romper alguna de las válvulas o el pistón, no hay problema, lo puedo sacar porque va acoplado al barril. Lo saco, lo reviso y lo vuelvo a meter. El tema es que si el problema es del barril, tengo que sacar toda la sarta de tubing para poder quedarme con el barril en la mano en la superficie, revisarlo y detectar cuál es el problema que tiene. Bien. En la clase de hoy, que vamos a ver eh, toda la parte de dinamometría, yo les voy a explicar cómo hago para determinar cuando tengo roto el barril, cuando tengo algún problema con el barril, ¿sí? Yo les voy a ir mostrando algunas cartas de ejemplo, ya lo vamos a ver bien qué es eso, y las posibles soluciones. Bien, y después teníamos la bomba insertable, que a diferencia de la anterior, es una bomba que se inserta en el interior de un tubing, es decir, el barril no es un tubing, sino que va dentro de un tubing, ¿sí? ¿Cuál es la gran ventaja de esto? Que yo puedo desacoplar toda la bomba y sacarla a la superficie con las varillas, y ya de esa manera puedo ver si la bomba tiene algún problema o no, el barril más que nada, ¿sí? ¿Cuál es la gran desventaja? Bueno, que es un sistema que a la hora de producir produce menos porque es una bomba más chica, ¿sí? Más chica en cuanto a diámetro, entonces permite producir menos. Estas bombas se pueden anclar tanto en la parte superior como en la parte inferior, siempre teniendo en cuenta que el anclaje inferior, ¿sí?, presenta una gran desventaja en cuanto a las arenas, ¿sí?, porque se pueden depositar en ese punto y pueden trabarme la bomba si yo la quiero sacar. Por lo tanto, el mejor sería el anclaje superior, pero el anclaje superior, recordemos, solamente podía ser a copas, no puede ser mecánico. Porque, bueno, eso se lo expliqué la semana pasada, más o menos quedó, pero la clase ya la subí a YouTube. Eh, el anclaje a copas es uno que tiene O-rings, que es este que ven acá, ¿sí? Tiene una serie de O-rings que generan un sello hermético y de esa manera queda la bomba trabada. Pero no es tan bueno como el mecánico, que tiene una traba mecánica como tal. El gran problema de los anclajes superiores es que para que, digamos, siempre tengo que, el anclaje superior siempre tiene que pasar la bomba por el anclaje y después quedar trabada. Acá no, en un mecánico no podría, porque sí o sí tiene que haber un cambio de diámetro. Y si hay un cambio de diámetro como este, la bomba no puede pasar. Entonces, lamentablemente, solamente son inferiores. Bien, después vamos a estar hablando un poquito de estas consideraciones generales, ¿sí? El diámetro del pistón, la longitud del pistón, el espesor de la pared, la longitud del barril, los materiales utilizados, la luz entre el barril y el pistón, ¿sí? Eh, Siempre tengan en cuenta que, bueno, acá está todo escrito.
Lo importante por lo general siempre es la luz entre el barril y el pistón, es algo muy muy importante. Recordemos que tiene que ser una luz, o sea, un espacio entre el barril y el pistón, lo suficientemente grande como para que, digamos, no se quede trabado el pistón con el barril, es decir, que provoque un pequeño escurrimiento, que parte del petróleo vuelva y me lubrique esa zona, pero tampoco tenía que ser tan grande como para perder toda la producción y no producir nada. ¿Bien? Así que hay que ver ahí cuáles son las dimensiones. Y después hemos hablado de algunos problemas, ¿sí? Algunos problemas del bombeo mecánico. El principal problema se daba con arenas, gas y todos estos elementos. Primero que nada, las arenas. La arena es un elemento erosivo, la arena desgasta, la arena se acumula también y me traba válvulas, me traba el barril con el pistón, me traba la bomba en los anclajes. Entonces, ¿yo quiero arena? Por supuesto que no. ¿Cómo la evito? Colocando filtros, ¿sí? Un filtro Parisi, como el que están viendo allí. ¿Cuál es el gran problema de estos filtros? Que se podían tapar, más que nada con parafeno, con parafina, perdón, y con incrustaciones, ¿sí? ¿Qué son las incrustaciones? Esto que ven acá. Y las parafinas, para que se den una idea, es como la cera de la vela, ¿sí? Como la cera esta de las velas que nosotros prendemos, muy parecida. Eh, la parafina, ¿cómo se evita? Bueno, se puede inyectar químicos, al igual que las incrustaciones. Es la única manera de contrarrestarlas, porque las incrustaciones siempre aparecen cuando se produce una disminución de presión brusca. Y eso siempre pasa cuando el fluido está ingresando al barril de la bomba, ¿bien? Como tiene que, como tiene muchos cambios de sección y demás, hay un cambio de presiones y velocidades, y eso genera que las incrustaciones se depositen, o sea, se liberen. Una vez que se liberan, tienden a decantar, tienden a depositarse. Por lo general, se suelen depositar en la zona de entrada y salida del fluido, en las válvulas y en los espacios chicos como la luz entre el pistón y el barril. Bien. Entonces es un poco complicado. Simple, se puede, digamos, evitar inyectando químicos. Después teníamos la presencia de gas. La presencia de gas era un poco complicado. El gas se liberaba cuando yo les había comentado que quedaba un espacio nocivo acá. Si quedaba un espacio sin líquido, entonces obviamente se empieza a liberar gas y me ocupa ese espacio. Ese gas va a evitar en cierta manera que la válvula esta se pueda abrir y se pueda cerrar, ¿sí? Recién se va a abrir y se va a cerrar cuando entre en contacto con el líquido. Mientras tanto, cuando está en el gas, la válvula no sufre ningún cambio importante. Esto es malísimo porque produce los famosos golpes de fluido que ahora vamos a ver más adelante. Y me puede producir taponamientos totales por gas, es decir, no produzco porque tengo una burbuja de gas gigante. Algunas de las soluciones era profundizar la bomba, ¿sí? Disminuir el caudal de producción, etcétera, etcétera, que ya las vamos a volver a ver ahora cuando veamos los ensayos de los pozos. Y ya por último, lo último que habíamos visto era el tema de la viscosidad del petróleo. Básicamente la viscosidad del petróleo lo que hace es, a ver, yo puedo producir petróleo relativamente viscosos con este sistema. Lo ideal es producirlos con un sistema tipo PCP, ¿bien? Que ya lo vamos a ver dentro de dos clases. Pero, ¿qué pasa con este tipo de petróleo? ¿Sí? Al menos cuando no es tan viscoso. ¿Lo puedo producir con una IV? Sí, se puede, no hay problema. Pero trae algunas consecuencias un poco, eh, digamos, devastadoras para el equipo. Entonces, lo ideal es tener pistones más chicos en cuanto a longitud, ¿bien? Pistones con una sección tal vez un poquito mayor. Jaulas, eso quiere decir que el pistón es como enrejado, por eso deja que a veces caiga parte del petróleo. Jaulas un poquito mayor, tamaño de válvulas un poquito más grandes, aumentar la carrera del equipo, ¿sí?
usar una luz más grande entre el pistón y el barril para que haya un buen escurrimiento. Recordemos que el gran problema del petróleo viscoso es que se comporta como un dulce de leche. ¿Bien? Entonces producirlo con una bomba a pistoneo y es un poco complicado. ¿Sí? Entonces, si bien hay maneras de hacerlo, hay que tener cuidado a la hora de hacerlo. Bien, y ya habiendo comentado más o menos eso, esperen que tengo, alguien me escribió. A ver, está. Ya habiendo visto más o menos eso, vamos a entrar en la parte de dinamometría. ¿Sí? Hasta acá, ¿alguna duda? Está bien que esto fue una pequeña mirada a lo que hemos estado viendo, porque ha sido unas clases medias problemáticas por el internet, pero ¿tienen alguna duda, algo que quisieran consultarme? Bien, buenísimo. ¿Se está escuchando bien? ¿Se está trabando? ¿Se escucha bien, profe? Buenísimo, buenísimo. Bien, bueno, vamos a seguir. Como les comentaba al principio, antes de arrancar, esta clase va a ser un poquito corta, ¿sí? Porque quiero terminar con este tema nada más y no arrancar otro, porque una se nos va a hacer muy largo, muy, muy largo. Y segundo, estoy enfermo y veo como que me cuesta a veces hablar, así que eh, por eso tal vez si llegan a sentir que toso o algo así, es porque estoy enfermo. Así que bueno, cualquier cosa, si no entienden algo o quieren que repita algo, pregúntenmelo igual, no hay problema. Pero bueno, arrancamos entonces con el tema de hoy, que es dinamometría. La dinamometría es un ensayo que se realiza en los pozos solamente de bombeo mecánico. Esto es muy importante, ¿sí? Sistemas de bombeo mecánico. No importa si en la superficie yo tengo un A y B, tengo un Rotaflex, si ese A y B es Mark II, convencional, neumático, no importa, ¿sí? Pero tiene que ser bombeo mecánico para poder aplicar dinamometría. Yo no puedo aplicar dinamometría en surgencia natural, gas leak, electrosumergible y PCP. No se puede, ¿bien? ¿Por qué? Porque la dinamometría es un ensayo que se realiza en los sistemas que suben y bajan, ¿sí? Entonces, no hay manera de aplicarlo en los demás sistemas. ¿Qué es la dinamometría? Ahora les voy a explicar cómo se realiza, pero la dinamometría nos permite obtener lo que nosotros llamamos una carta dinamométrica. ¿Qué es una carta dinamométrica? Es un diagrama, es un esquema, un gráfico que permite vincular los esfuerzos de la sarta de varilla con la carrera de la bomba. Básicamente, el peso que está soportando la sarta de varillas versus, ¿sí?, la carrera de la bomba. Entonces, primero que nada, comentarles cómo se realiza la dinamometría. Esto es un esquema de lo que nosotros tenemos en la superficie, ¿sí? Tenemos la cruceta colgadora, el vástago pulido, ¿sí?, que fíjense que sobresale siempre, el estrobo que les había comentado, los soportes, espaciadores, planchuelas base y una grampa que me sujeta a los espaciadores. Bien. Entre medio de estos elementos, que por lo general suelen ser la cruceta y la planchuela base, se coloca un dinamómetro, que es este aparato que ven acá, ¿sí? Eso es un dinamómetro. ¿Qué es un dinamómetro? Bueno, en primer lugar, para poder instalar el sistema, ¿sí?, el sistema se instala, se hace la medición y después se retira, pero para poder instalarlo es importante que se frene el equipo
como debe ser, ¿sí? Perdón. Una vez que se frena el equipo, lo que se suele hacer es trabar, ¿sí? Se le pone una especie de cuña acá al vástago pulido, se lo vuelve a arrancar al equipo, entonces ¿qué hace? Ahora el equipo va a bajar, el vástago pulido va a pegar con el T-prensa, ¿sí? La T-prensa es la boca de pozo, y es como si hubiese quedado colgado, ¿sí? Como si hubiese quedado colgado todas las harta de la boca de pozo. Obviamente la cruceta va a seguir hacia abajo, tengo que frenar de vuelta el equipo, todo con mucho cuidado. Entonces, eh, a ver, voy a tratar de hacer un dibujito para que se entienda un poquito más. Yo tengo la boca del pozo, con mi vástago y todo lo demás, ¿sí? Que acá va a tener una cuña, ¿sí? Entonces cuando la cuña haga tope acá, me va a colgar todas las altas baterías de la boca del pozo, pero el equipo va a seguir bajando y ahí lo tengo que frenar otra vez. Entonces me queda liberado este espacio, digamos, para poder meter la herramienta. Una vez que se mete la herramienta, ¿sí? Se la tiene que activar. Fíjense que acá tiene una palanca, no sé si la alcanzan a ver. ¿Qué hago con esa palanca? Yo la bajo y ahora la herramienta me despliega unos pequeños pistones chiquititos que tiene, que son los que me van a soportar básicamente todo el peso que está colgando de la herramienta. Una vez hecho eso, también tiene acá un pequeño arito, como si fuese el de una granada, ¿vieron? Y ese arito se estira, tiene un cablecito y se engancha en la boca de pozo. Y ya quedó instalado el sistema de medición. ¿Cómo funciona? Muy simple. Ahora, cuando esté produciendo el pozo, ¿sí? Ese hilito que se va a ir enroscando y desenroscando, si se acerca a la boca de pozo, se enrosca. Si se aleja de la boca de pozo, se desenrosca. Ese hilito me va midiendo la carrera de manera automática, ¿sí? Lo manda a un microprocesador que tiene el aparato y el microprocesador procesa la información y la manda a la computadora, ¿bien? Pero de esa manera va midiendo digamos, la carrera de la bomba. ¿Y cómo mide el peso? Con esos pistones que yo activé con la palanca. ¿Bien? Una manera muy, muy simple de realizar la medición. ¿Sí? ¿Eso más o menos quedó claro? ¿Alguna duda? Sé que es medio tal vez complicado de entender, pero díganme si les quedó claro, si no lo repasamos. ¿Todo bien, profe? Bien, bien. ¿Quedó claro? Buenísimo. Lo que nosotros obtenemos como resultado no es esto, es esto, ¿sí? Pero, la carta dinamométrica ideal sería esta. ¿Qué significa ideal? Que todo es perfecto, es decir, que ni siquiera tengo rozamientos, que la medición salió perfectísima, que está súper bien anclado el sistema y demás. ¿Bien? ¿Cómo funciona esto? El sistema es, los ejes no tienen nombre, disculpen, pero es carga o esfuerzo, como le quieran llamar, ¿sí? Y acá tenemos la carrera, ¿sí? Esperen que termine de escribir carrera. Bien. El sistema va a arrancar en el punto muerto inferior, que se llama, que es este de la carrera, y acá está el punto muerto superior. ¿Qué significa el punto muerto inferior? Es el punto en el cual el pistón
llega a la parte de abajo del barril y ahora tiene que empezar a subir. Por eso se llama punto muerto, porque la velocidad se hace cero y ahora tiene que cambiar de dirección y empezar a subir. Eso en el equipo también se ve, en el equipo de superficie, y es cuando la cabeza de mula llega hasta abajo y ya no puede llegar más abajo, entonces ¿qué hace? Empieza a frenar y ahora tiene que empezar a subir. ¿Sí? La distancia entre el punto muerto inferior, punto muerto inferior, le decimos PMI, y el punto muerto superior, esa distancia, bien, entre los dos puntos muertos, es la carrera de la bomba. Bien. Como decíamos, arrancamos en el punto A, ¿sí? Apenas empezamos a subir al punto muerto inferior, idealmente, es decir, perfectamente, la válvula móvil se cierra y se nota esa, perdón, se me escapó, y se nota ese incremento en la carga, fíjense, pasamos de esto, que supongamos que eran 100 kilos, supongamos, a esto, que son 2000 kilos. Bueno, eso quiere decir que estos 2000 kilos son de petróleo que estoy sacando. ¿Sí? Ahora, ¿por qué lo mido ahora? Bueno, porque recuerden que el dinamómetro está conectado al vástago y el vástago está conectado a las varillas. Por lo tanto, con esto, con la dinamometría, yo puedo ver qué peso de fluido soportan las varillas. ¿Sí? E inclusive puedo ver cuánto pesan las varillas. Ya vamos a mostrar bien cómo se hace. Pero... Es decir, una vez que se llenó el pistón y empieza a subir, me va hasta el punto muerto superior, me va a levantar todo el petróleo. ¿Qué pasó acá? Cuando llegó al punto muerto superior, recordemos que el pistón abre su válvula ahora porque va a empezar a bajar y es por eso que no registra el peso del fluido. Fíjense, baja y ahora voy para aquel lado, ¿sí? Alcanzando el punto muerto inferior y se vuelve a repetir todo el proceso. Entonces, desde el punto A al punto B se cierra la válvula, ¿bien? De B a C empieza la carrera ascendente. De C a D se abre la válvula móvil, ¿sí? Siempre les estoy hablando de la del pistón, y empieza la carrera descendente. ¿Por qué tiene menor peso? Porque ahora ya no soporta el peso del fluido porque la válvula está abierta. ¿Se entiende? Es decir, el fluido no hay manera de soportarlo porque se tendría a escapar por el orificio, por la válvula. Entonces, ¿cuál sería el peso de las varillas? Este, ¿sí? El que me marca acá. ¿Cuál sería el peso del fluido? Y entre este y el peso de las varillas. ¿Sí? Idealmente. ¿Eso quedó más o menos claro? Bien, estimo que sí entonces. Fíjense que el gráfico que tengo al lado, si bien sigue siendo ideal porque dice carta ideal, pero ya tiene en cuenta otras cosas. Por ejemplo, acá las válvulas yo suponía que eran de una perfección imposible. ¿Por qué? Porque se abren y se cierran en un instante. Y eso pasa en la realidad, no pasa. O sea, es prácticamente imposible que una válvula se abra de manera instantánea. Sí o sí tarda. Por más que sean milisegundos, tarda. ¿Sí? Entonces es importante que, digamos, es importante que ese tiempo que tardan en abrirse las válvulas se tenga en cuenta. Por lo tanto, si yo considero los tiempos de apertura y cierre de las válvulas, que no son instantáneos, ya esta carta se transforma en esta carta. ¿Sí? Y ahora bien, si yo considero que, digamos, además del tiempo de apertura de las válvulas, considero los rozamientos de las mismas herramientas,
el vástago que roza con el T prensa y pierdo fuerza en ese punto. Las varillas que van a ir rozando. Las varillas que se estiran y se contraen debido a que van cambiando el peso que soportan. Durante un minuto tienen mucho peso, durante el otro minuto solamente su propio peso. Entonces, eso les va provocando estiramientos y contracciones constantes. Además de eso, el rozamiento del pistón con el barril, que tiene que ser mínimo, recordemos, porque tiene que haber un escurrimiento, pero también produce, en definitiva, efectos secundarios. Entonces, ¿qué pasa? Esta carta, cuando ya tengo en cuenta todos los problemas, no problemas, sino, digamos, cosas que pasan, que en realidad pasan, se convierte en esto que van a ver ahora. ¿Sí? Fíjense que no tiene nada que ver a la que les he mostrado. Es más, aparece otro punto. El otro era ABCD y este es ABCDE. ¿Sí? Ya, como digo, no, vamos a tratar de no enroscarnos mucho con esto y a tratar de no explicarlo mucho en detalle. ¿Sí? Aparece un quinto punto porque hay un problema de aceleraciones que también hay que tenerlo en cuenta en esta parte. ¿Sí? Hay un problema de aceleraciones importante que se ve traducido como en un menor peso. Pero es un menor peso ficticio porque el peso está, pero se produce una disminución por la inercia del sistema. No vamos a entrar mucho en detalle respecto de eso porque es un poco compleja la cosa. Pero para que tengan idea que lo que nosotros vamos a encontrar es esto, ¿sí? En un pozo. Cuando hagamos el ensayo se va a encontrar con esto. Ya vamos a ver bien en producción 2, pero estos ensayos tampoco es que se le hacen al pozo todos los días, ¿entienden? Estos ensayos se realizan en formas periódicas, es decir, cada 15, 20 días, 30 días, depende, ¿sí? O en los casos extremos en donde el pozo tenga algún tipo de problema y yo quiero identificarlo, ¿bien? Entonces la mejor manera de hacerlo es realizando una dinamometría. Perfecto. Entonces, fijémonos, ¿qué datos puedo obtener yo con una dinamometría de superficie? Ya vamos a entrar un poquito bien en detalle con el tema este de superficie, porque hay otras cartas dinamométricas que surgen de esta, que nos permiten observar qué le pasa a la bomba en vez de a la sarta de varillas. Porque recordemos que como este equipo, como este, digamos, como este sistema de medición se acopla al vástago, que en definitiva pertenece a la sarta de varillas, me va a lograr, o sea, me va a dar resultados siempre referidos a la sarta de varillas y a lo que le está pasando a la sarta de varillas. Si yo quisiera saber qué le pasa a la bomba, tengo que hacer otras cosas, pero se puede, ya lo vamos a ver. Hasta acá, ¿me van entendiendo? ¿Se va entendiendo bien? ¿Alguna duda? Disculpen la tos, ¿eh? ¿Entiendes, profe? Bien, ¿Alguna? bien, buenísimo. Bien, entonces, una vez que nosotros obtenemos el gráfico, este gráfico, esta carta dinamométrica, ¿sí? Podemos observar bastantes cosas. Primero que nada, la carrera del vástago. Recordemos que la carrera del vástago era desde acá hasta acá, ¿sí? Carrera del vástago de superficie, carrera del pistón, carrera de la, ¿cómo se llama? De la cabeza de mula. Deberían ser todas la misma carrera, ¿sí? Pueden tener algunas diferencias por los estiramientos propios de las varillas, pero esa es la carrera. ¿Bien? ¿Qué pasa con esta carrera? Debemos recordar que siempre tiene que estar por debajo de lo máximo que me permite el sistema de superficie y a su vez tiene que también estar por debajo
de la carrera que me permite el pistón dentro del barril. Si el barril tiene un espacio adentro de, supongamos, 40 pies, y yo no puedo tener una carrera de 50 pies, porque estoy golpeando el barril arriba, abajo, todos lados, ¿se entiende? Siempre me limitan los elementos mecánicos. Después, bueno, voy a obtener la carga mínima, que sería esta de acá, ¿sí? De acá hasta acá. Puedo medir desde ahí hasta ahí la carga mínima, que tampoco es tanto problema. El mayor problema se da en la carga máxima, que la mido desde acá, desde este pico, ¿sí? Hasta acá abajo. Recordemos que la carga, bueno, la tengo que medir acá, ¿sí? En el eje de Y. El eje Y representa las cargas, el eje X representa la carrera. ¿Qué pasa con la carga máxima? Recordemos que dependía también del equipo de superficie, es decir, del sistema de potencia. El sistema de potencia. El equipo de superficie tenía una capacidad estructural máxima que la daba ese segundo numerito que aparecía, ¿sí? Entonces, es importante no exceder esa carga máxima porque puede llegar a producir alguna ruptura en el equipo de superficie, ¿sí? Bien, entonces, hay otros datos acá, vamos a limpiar un poquito para poder seguir explicando. Hay otros datos acá que parecen medio fantasmas, ¿no? Como el efecto de los contrapesos. El efecto de los contrapesos se puede medir con este... en realidad no se mide, el efecto del contrapeso es 1. ¿Qué es lo que tengo que hacer? En la computadora se ingresa cuánto pesan los contrapesos y en el valor de carga de los contrapesos se dibuja una línea como la que he dibujado yo acá, ¿sí? Recta, o debería ser recta. Disculpen que no sea recta, pero bueno. ¿Qué pasa? Esos contrapesos tienen que estar siempre en la mitad del diagrama. Siempre. Para tener un buen contrapesado, los contrapesos tienen que estar en la mitad del diagrama. Si están acá, si la línea está por acá, está mal contrapesado el sistema. Si la línea está por acá, está mal contrapesado el sistema. Si está por arriba, me he excedido. Si está por abajo, me falta contrapeso. ¿Bien? Muy simple. Entonces, haciendo eso, ya puedo saber si mi sistema está bien contrapesado o no, ¿sí? Siempre tiene que estar bien contrapesado. Caso contrario, el motor sufre muchísimo y la producción se ve afectada negativamente, digamos. No tengo manera de mejorar mi producción. Después, puedo determinar el peso de las varillas, ¿sí? ¿Cómo hago? El peso de las varillas se realiza con lo que se conoce como la prueba de la válvula fija, ¿sí? Primero les voy a explicar cómo hago para saber el peso de las varillas más el peso del fluido y después el peso de las varillas. El peso de las varillas y el fluido se determina con la prueba de la válvula móvil. En los diagramas estos que vimos ideales, era fácil darse cuenta de los pesos de las varillas y demás, porque es un cuadradito perfecto. Entonces acá, en la parte más baja, la carga mínima coincide con el peso de las varillas, y acá la carga máxima coincide con el peso de las varillas más el peso del petróleo. Pero, cuando el gráfico adopta esta forma, ya no coinciden la carga máxima y la carga mínima con los pesos reales de varilla y de fluido. Entonces tengo que hacer algo para poder medir. Primero vamos a medir el peso de las varillas más el peso del fluido. Esto se realiza en la carrera ascendente, ¿sí? Recordemos que si yo quisiera medir el peso del fluido tiene que ser sí o sí en la carrera ascendente, porque es la única manera de poder pesar el fluido, porque es el punto en el cual la sarta de varillas me está levantando el fluido. Entonces, ¿cómo se realiza? En la tercera, cuarta parte, eso fue un poco complicado, en los 3/4 de la carrera, ¿sí?
Si yo la carrera esta la divido en 4, fíjense, 1, 2, 3, 4. Bien, en el tercer cuarto sería acá, de la carrera ascendente, el equipo se frena, ¿sí? Y una vez que se frena, se anota la carga que me ha medido el dinamómetro en ese punto. Una vez hecho esto, se lo vuelve a andar, ¿sí? Se lo vuelve a hacer andar. Y ahora, para medir el peso de las varillas, tengo que medirlo en la carrera descendente. Porque en la carrera descendente ya el fluido no está siendo soportado por las varillas. Entonces, cuando voy en la carrera descendente, en el tercer cuarto, lo mismo que hace ratito, en la tercera cuarta parte, freno el equipo, mido en realidad anoto cuánto me marca el dinamómetro y eso es el peso de las varillas. ¿Cómo conozco el peso del fluido? Fácil, resto esta medición con esta, ¿sí? Fíjense, peso de las varillas más peso del fluido menos peso de las varillas me da peso del fluido, ¿sí? Y de esa manera puedo saber más o menos cuánta cantidad de producción tengo en cada una de las carreras, ¿sí? Bien, ¿eso se entendió? ¿Alguna duda? Duda de lo que sea, miren que no hay problema. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? Perdón, creo que se me cortó justo. Bueno, genial. Bien, entonces, eso es la carta dinamométrica, ¿sí? El tema es que, como les estaba comentando hace ratito, la carta dinamométrica, al estar midiendo, digamos, en el equipo de superficie, solo me da valores del equipo de superficie y, como mucho, de la sarta de varillas, porque está conectada a la sarta de varillas, la dinamometría, el dinamómetro, digamos. Pero, ¿qué pasa si yo quisiera saber cómo se está comportando el equipo de fondo, cómo se está comportando la bomba? ¿Tengo manera de hacerlo a través de la dinamometría? Sí, sí puedo hacerlo. Mediante algunos programas de computadora especiales, yo puedo convertir la carta dinamométrica de superficie en una carta dinamométrica de fondo. ¿Cómo? Bueno, básicamente lo que hace es eliminarme el programa de computadora me elimina toda la participación de lo que serían las varillas, de los rozamientos y demás, y es como si transportara el dinamómetro y lo pusiera dentro de la bomba, ¿sí? Entonces de esa manera yo puedo saber cómo está funcionando la bomba, ¿sí? En función del resultado que obtengo. Ustedes en la teoría se van a encontrar con un montonazo de cartas de fondo, cada una representando un problema distinto, porque eso es lo genial de la carta dinamométrica de fondo, que dependiendo de la forma que tiene, es cómo se está comportando el sistema en ese momento, ¿sí? Entonces yo al examinar la forma ya puedo saber qué le pasa al equipo de fondo, ¿sí? ¿Qué le pasa a la bomba? Si la válvula fija anda bien o anda mal, si se ha pinchado el barril, ¿sí? Si tengo gas, si tengo un espacio nocivo sin gas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Ahora nosotros vamos a ver un video, sí, o sea, se lo voy a ir poniendo el video. Vamos a ver el problema, por qué la carta presenta esa forma y además la posible solución, ¿sí? Espero que el video ande bien y no se trabe. Por lo que estoy viendo, el internet está dando bien, ¿sí? Así que espero que no se trabe. Yo sé que también les anda un poquito trabado, pero bueno, miren, vamos a ir viéndolo de a poco. Primero que nada, antes de arrancar, les voy a mostrar cómo sería el sistema. Este es el pistón, obviamente el dorado,
es el pistón, ¿sí? Todo lo que sea verde va a ser petróleo. Este sería el barril de nuestra bomba, ¿sí? Y la sarta de tubing. Y esto es el anclaje, ¿sí? ¿Recuerdan el ancla? El ancla de tubing, ¿sí? Bueno, ese es el ancla. ¿Bien? Entonces, vamos a arrancar con el video. En ese caso, bueno, esperen que tengo que mover el mouse bastante para poder poner play pausa. Fíjense que en ese punto es un sistema ideal, ¿sí? Fíjense como en la carrera ascendente. Fíjense que hay un puntito que se va moviendo, ahora no se mueve por la pared, pero hay un puntito que se va moviendo y que va mostrando por dónde iría el recorrido de la dinamometría. Entonces, es un sistema ideal que anda a la perfección, ¿sí? En este caso, sigue siendo un sistema ideal. Y les está mostrando cómo se ve el funcionamiento. Fíjense cómo en la carrera ascendente se abre una válvula y se cierra la otra. Y en la carrera descendente pasa lo contrario. Uf, me cambió. Perdón, eso me puede pasar porque desaparece el play. Pero fíjense, ¿vieron? Carrera ascendente, se abre la fija, se cierra la móvil, desafecta el juego. Bien. Y acá nos encontramos con el primer gran problema, ¿sí? Este problema se llama falta de llenado, ¿sí? La falta de llenado se produce cuando yo estoy produciendo mucho petróleo, ¿sí? Estoy trabajando a un caudal de producción muy alto y el pozo realmente no aguanta tanto caudal de producción, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. ¿Qué pasa? Aparecen los espacios nocivos, fíjense. ¿Por qué? Observen. El pozo quiere seguir produciendo, pero no se alcanza a llenar el barril, ¿sí? Ahí va de vuelta. Listo, se quedó vacío acá abajo, no se puede llenar. Entonces, ¿qué pasa? En la carrera descendente, la válvula no se va a abrir hasta que no golpee con el fluido, ¿sí? Eso es lo que nosotros llamamos, si bien es una falta de llenado de la bomba, ¿bien? Si bien es un problema en la falta de llenado de la bomba, eso me ocasiona otro problema, que es lo que se conoce como golpe de fluido. El golpe de fluido es cuando el pistón golpea con el fluido, ¿sí? Porque tiene un espacio nocivo, un espacio sin nada, golpea al fluido y eso hace que obviamente se sacuda todo el sistema. ¿Bien? Se abre la válvula, sí, pero se abre tarde y ese golpe de fluido produce muchas vibraciones en el sistema que terminan rompiendo todo el pistón, la bomba y demás. ¿Cómo evito los golpes de fluido? Evitando el espacio nocivo. ¿Cómo evito el espacio nocivo? Igual que como evitábamos el gas que les mencioné hace un tiempito. Puedo disminuir las emboladas por minuto de la bomba o los golpes por minuto, como le quieran llamar. En definitiva, disminuir el caudal de producción para darle al pozo un mayor tiempo de recuperación. Puedo profundizar la bomba, es decir, llevar la bomba más abajo, cosa de que, digamos, siempre exista un nivel de fluido por encima de la entrada de la bomba, que no me pase esto que les estaba mostrando acá, ¿no? Que no pase esto, no pase esto, ¿sí? Que no me quede este espacio vacío allá abajo, donde la bomba no puede seguir succionando fluido. Si yo la mando más abajo, este nivel, esperen, este nivel está acá, podría estar por acá arriba, ¿entiendes? Esas son las dos opciones más sensatas, digamos, las dos opciones con mejores resultados. ¿Eso se entendió? ¿Alguna duda? ¿Puedo seguir?
profe, ¿se entendió? Bueno. Seguimos entonces. Oh, perdón, espero que no tenga los auriculares porque les maté los oídos. Bien, entonces, bueno, acá muestra cómo sería un circuito correcto y un funcionamiento. Fíjense que ahí en el ejemplo, bueno, lo que hace es dejar que el pozo se llene, que no es la mejor opción. Pero bueno, es una de las opciones. Bien, miren este. Este caso se da cuando tenemos ancla no, tubing libre que se llama, o sin anclaje básicamente. Fíjense que no tiene ancla el tubing, por lo tanto no está agarrado al casing. Al no estar agarrado al casing, en cada subida y bajada del pistón me arrastra el tubing. Fíjense cómo se mueve y cómo eso altera. ¿Sí? Fíjense cómo se mueve. Ahora baja y el tubing baja. Ahora sube, el tubing sube. ¿Ven? ¿Está bueno que un sistema no esté anclado? No, yo particularmente prefiero que esté anclado, ¿sí? Entonces, ¿cómo soluciono esto? Fácil. Saco la sartén y instalo muy simple. Fíjense este, es parecido al anterior, pero ahora no tengo falta de ancla, sino que tengo lo que se llama ancla libre o falla de anclaje. No, ancla libre no, perdón. Ancla libre era el anterior. Esto se llama falla de anclaje. Es como que el ancla está mal fijada. Entonces, cuando el sistema baja, el ancla agarra por un ratito el tubing, pero después no lo aguanta más y lo suelta, ¿sí? Y baja. Y en la carrera ascendente pasa lo mismo. Lo retiene un ratito, pero ya después no lo puede retener y se termina moviendo igual. ¿Sí? Fíjense, se mueve un poquito y se mueve otro poquito cuando baja. Se me cambió. Vamos por acá. Otra vez. Disculpe, lo que pasa es que se desaparece el play de acá, no sé por qué. ¿Ven? Eso pasa cuando tenemos un problema de anclaje. ¿Cuál es la solución del problema de anclaje? Como dije, ajustar el ancla. O sea, tengo que sacarla, ajustarla o revisarla porque algo está pasando con el ancla. Esto que vamos a ver ahora es básicamente la presencia de gas. ¿Bien? Es similar al del golpe de fluido, pero ahora en vez de tener el espacio vacío, tengo gas adentro. Las posibles soluciones son las mismas que para el espacio nocivo. Profundizar la bomba, ¿bien? Disminuir el cabal de producción, etcétera, etcétera. Fíjense cómo la curva de, o sea, la parte de apertura de la válvula viajera o válvula, sí, válvula viajera, está bien. La apertura de la válvula viajera se ve afectada por el gas. ¿Qué pasa con el líquido? Cuando la válvula toca el líquido abre la válvula. Porque el líquido es un fluido incompresible. Es decir, si yo le doy presión, el fluido, o sea, el líquido no cambia mucho. El gas, ¿qué pasa? Si yo el gas lo comprimo y lo comprimo y lo comprimo, el gas se va a comprimir y se va a comprimir y se va a seguir comprimiendo. Por eso le cuesta tanto a la válvula abrirse cuando tiene gas. Porque el gas no la deja abrirse porque no le opone resistencia. Si la válvula se va contra el gas se achica, es decir, disminuye su volumen, deja ser comprimido y no tiene problema, ¿se entiende? Por eso las aperturas, por eso el gas puede producir a veces bloqueo. Cuando esto se llena de gas, dejo de producir, ¿sí?
Fíjense cómo la válvula recién se abre casi al final. Fíjense, ahí se abre. Casi al final. Y esto es lo que les comentaba. Fíjense, como les decía, fíjense que cuando tengo mucha cantidad de gas, se bloquea. Si la bomba se bloquea, no deja abrir nada. Bien, esto que ustedes están viendo acá es lo que se conoce como el golpe de bomba. Creo que alguno me lo preguntó alguna vez. Este es el gráfico propio del golpe de bomba, ¿sí? Fíjense, cuando se produce esta forma cerca del punto muerto inferior, es un golpe de bomba en el punto muerto inferior, es decir, acá abajo. Cuando esta forma se presenta acá arriba, o sea, perdón, en el otro extremo del gráfico, quiere decir que hemos tenido un golpe de bomba en la parte superior de la bomba. ¿Qué es un golpe de bomba? El pistón golpea contra el fondo del barril o contra la parte de arriba del barril. ¿Está bueno? No, para nada, obviamente, ¿sí? Porque produce muchos movimientos, vibraciones y deterioros en definitiva, ¿sí? Entonces no está bueno. ¿Cómo lo evito? Esto se evita colocando espaciadores en, digamos, la parte superior. En la parte de arriba del vástago tenemos la cruceta y arriba del vástago tenemos unos espaciadores que son unos elementos que nos permiten corregir levemente la carrera dentro de la bomba, ¿sí? Si yo le agrego espaciadores, es como que levanto el pistón un poquito más arriba. Si yo le quito espaciadores, es como que bajo el pistón un poquito más abajo. Entonces, al hacer eso, ¿sí?, logro modificar la carrera y evitar los golpes de bomba, que como dije no son para nada buenos. Bien. Antes de seguir, ¿se está entendiendo todo? ¿Alguna duda? Todo bien, profe, ninguna duda. Buenísimo, buenísimo. Bien, este caso se da para cuando yo tengo un barril abollado, básicamente. Fíjense que acá se alcanza a ver la abolladura del barril, ¿sí?, en ese punto. ¿Y cómo se interpreta un aumento en la carga cuando estoy subiendo y una disminución en la carga cuando estoy bajando? ¿Por qué un aumento en la carga? Ahí voy retirando el pistón y de repente se me queda atorado por la abolladura. Básicamente lo mismo que pasaba en perforación con el Martin Decker, ¿se acuerdan? Yo al sacar por esa zona que al tener un menor diámetro tiende a agarrar al pistón y bueno, eso lo veo yo como un aumento en la carga. Y a la hora de bajar pasa lo contrario. Yo estoy bajando y la abolladura no me deja que el pistón pase. Por lo tanto, se nota una disminución en la carga porque yo le estoy dando peso, pero no pasa. Entonces, ese peso me lo retiene la abolladura, digamos. Entonces, cuando se presentan estas formas, puedo tener una abolladura. Y fíjense cómo en el dibujo tiende a quedarse trabado en esta parte del pistón. Bien, esta que ven ahora, ¿sí?, esta que ven ahora no es una abolladura en el pistón, sino que es una especie de aumento de diámetro, perdón, abolladura en el barril, no en el pistón. No es una abolladura en el barril, sino que es una especie de aumento de diámetro en el barril que se puede dar por que el barril se oxidó o la arena se comió esa parte, ¿sí?, o algunas bacterias o demás. A veces se comen partes del barril por dentro y generan un mayor diámetro. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, lo que pasa es simple. Pierdo petróleo del pistón. El pistón, tal vez ustedes se imaginan que es cerrado, pero es abierto. Fíjense que es una jaula, ¿sí? Entonces, si yo paso por estos espacios grandes, el petróleo que va por encima del pistón vuelve hacia atrás, cae, digamos.
como la quinta vez que me pasa. Fíjense, fíjense, ahí tengo pérdida en la carga, al sostener esa pérdida por eso baja, ¿sí? Solamente por eso. ¿Cuál es la solución? Tanto para el anterior como para este, cambiar el barril. Si no me queda otra. La única manera es cambiar el barril. ¿Sí? Bien, y lo que vamos a ver ahora son problemas en las válvulas. Fíjense. Este es un problema en las válvulas o válvula de pie. ¿Qué pasa? El fluido, ¿sí? El fluido se pierde por la válvula. Fíjense cómo se ve, concéntrense en la válvula de abajo. En la carga descendente, fíjense cómo pierde el fluido. ¿Ven? Cómo se ven las flechitas. Eso se ve traducido en el gráfico que ustedes ven acá. Y lo que vamos a ver a continuación es lo contrario. Pérdida en la válvula fija. Perdón, la válvula móvil o válvula viajera. Es decir, cuando el semicírculo está hacia abajo, tengo pérdida en la válvula fija o de pie. Cuando el semicírculo está hacia arriba, como acá, tengo pérdida en la válvula viajera o móvil. ¿Cómo soluciono las pérdidas en las válvulas? Muy simple. Lo que tengo que hacer es sacar la válvula y cambiarla. Nada más. Las pérdidas de las válvulas se ven bastante comúnmente en los ambientes con mucha arena, ¿sí? O con mucha cantidad de algún tipo de sólido erosionante o bacterias que comen metales, ¿sí? Recordemos que las, digamos, las válvulas están hechas de metal. Suelen ser asientos metálicos, bolitas metálicas, ¿sí? Lo más cercano a algo excesivamente duro es el carburo de tungsteno, pero aún así se puede llegar a producir algún tipo de, digamos, de deterioro en las válvulas. Y es por eso que periódicamente se cambia. Bien, Bien, ustedes en la teoría se van a encontrar con varias de estas cartas, ¿sí? Y con los dibujos un poquito medio distintos y demás. Denle una mirada, si tienen alguna duda me preguntan respecto de cómo hago para darme cuenta que pasa eso o cómo hago para solucionarlo y demás, ¿sí? Pero con esta más o menos ya tenemos englobados los principales problemas dentro del bombeo mecánico. Así que bueno, gente, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran consultarme? Todo bien, profe. Hasta ahora. Bien, buenísimo, buenísimo. Bien, bueno, miren, la semana pasada yo les dije que eran 3 cuestionarios y que podían hacer los 2 primeros. Y en realidad eran 2 cuestionarios, no eran 3. Así que, eh, porque el segundo cuestionario habla de la bomba y de la dinamometría. Si bien puede que ahora ya pueden hacer los 2 cuestionarios de la unidad número 9, si quieren. Seguramente en el cuestionario se encuentren con pocas cosas de dinamometría, pero en el examen final hay varias preguntas de dinamometría, más que nada esto de mostrarles una carta y preguntarles cuál es el problema, o cómo soluciono el problema de gas, o golpe de fluido, o golpe de bomba, ¿sí? Si bien falta mucho para el examen final, es importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Así que bueno, eh, en serio, ninguna duda, nada que quieran preguntarme al respecto, de lo que sea, ¿eh?
No, profe, yo le hice preguntas en la clase pasada sobre eso. ¿Cómo? ¿Se me podría repetir, por favor, la última parte? No, que yo le consulté con la clase pasada sobre la dinamometría. Ah, Ahora bien, le bien. explico. Bien, bien, sí, recuerdo. Eh, bueno, entonces, gente, si no hay nada que preguntar, y les pido disculpas por la clase tan cortita, pero o sea, cuando yo estoy enfermo, tengo COVID. O sea, estoy con COVID. Me contagié el fin de semana. En realidad no, me hisoparon el fin de semana y me dio positivo. Así que por eso hacemos la clase hoy día cortita, ya terminamos este tema, ya la semana que viene arrancaremos con el resto de producción, ¿no? Vamos a estar atrasaditos una clase, pero no hay problema. No se da problema porque no tienen que pagar nada de más ni nada, o sea, está todo contemplado. Así que bueno, gente, nos estaremos encontrando si no tienen más dudas la semana que viene. Si tienen alguna pregunta respecto del práctico, me avisan, por favor. ¿Sí? Bueno, profe, muchas Bueno, dale, gracias. profe, nos vemos. Chao, chao, gracias. Nos vemos. Que anden bien. No, profe, buen fin de... Gracias igualmente.